Hola, soy Nila. Mis padres me dijeron que no fuera a la boda de mi propia hermana porque a sus suegros no les querían allí. Pero eso no fue lo más duro. Lo más duro fue darme cuenta de que yo había pagado casi todo. Las flores, el lugar, incluso el vestido que ella usó para humillarme. Me sonreían en la cara mientras me borraban a puertas cerradas. Así que hice algo que nunca esperaron. Dejé de financiar su fantasía. Pero ¿cómo te alejas de una familia alrededor de la cual construiste toda tu vida y aún puedes vivir contigo misma? El mensaje llegó justo cuando estaba sirviendo café en una taza de cerámica astillada. No lo revisé de inmediato. Pensé que quizá era otro recordatorio de una cita o una confirmación automática de la app del supermercado. Pero cuando por fin tomé el teléfono, las palabras en la pantalla me golpearon como una bofetada. No vengas a la boda de Luna. La familia de Travis no te quiere allí. Eso fue todo. Ni hola, ni disculpas. Solo eso, corto, frío y totalmente propio de mi madre. Me quedé mirándolo, leyéndolo una y otra vez, pensando que tal vez faltaba algo. Tal vez había más. Pero no, solo una línea que me revolvió el estómago. La habitación estaba inmóvil. Mi café se enfriaba intacto a mi lado. La brisa de principios de primavera que entraba por la ventana de la cocina ni siquiera podía romper el silencio que me apretaba como un tornillo. No respondí. No al principio. ¿Qué se supone que debía decir? Gracias por avisar. Supongo que cancelaré el hotel ahora. 1000 respuestas cruzaron mi mente. Algunas afiladas, otras pasivo-agresivas, otras suplicando una explicación. Pero ninguna salió de mis labios. En lugar de eso, me recliné en la silla, mirando la pantalla hasta que se apagó. Luego la toqué otra vez. La leí de nuevo. La familia de Travis no te quiere allí. No sabía que me ofendía más que me rechazaran personas que apenas conocía o que mi propia madre me lo hubiera dicho como si fuera un cambio en el clima. Casual, predecible, inevitable. A la mañana siguiente, Sandra volvió a escribirme, esta vez con algo aún más absurdo. Almuerzo el jueves, solo nosotras. Debí haber dicho que no. Debí haberle dicho que estaba ocupada o que no almorzaba con personas que me desheredaban por mensaje. Pero algo en mí, tal vez necedad, tal vez la necesidad de mirarla a los ojos, me hizo responder, claro, nos encontramos en un pequeño café en la 12ª Th Out. De esos con mesas de madera reciclada y ensaladas de kale carísimas. Ella ya había pedido agua con gas cuando llegué, sin abrazo, sin sonrisa, solo señaló la silla frente a ella. Me alegra que hayas venido, dijo como si yo fuera la complicada, asentí, sin confiar todavía en mi voz. Miré el menú, pedí algo que sabía que no comería y crucé las manos sobre mi regazo como si esperara una sentencia. Ella dio un sorbo a su bebida. Sé que el mensaje te tomó por sorpresa. Fue el cortón, dije con cuidado. Se encogió de hombros. No pensé que una explicación larga ayudara. Sentí el calor subir detrás de mis ojos, pero mantuve la voz firme. ¿Ayudar a quién? ¿A ti? ¿A Luna? ¿A los padres de Travis? Sus ojos se entrecerraron un poco. Siempre haces que todo sea sobre ti, Nila. Eso es agotador. Ahí estaba. El primer cuchillo. Ya sabía que vendría. Me recosté en la silla. Yo fui la que dejaron fuera. Creo que tengo derecho a reaccionar. Sandra no se inmutó. Solo movió las servilletas sobre el plato. La familia de Travis es muy tradicional. Tienen expectativas. Luna no quería drama. Excluir a tu hermana es la definición de paz. Dije. Me lanzó esa mirada, la que usaba desde que éramos niñas, la que decía que yo estaba exagerando otra vez. Tú y Luna son muy diferentes. Ella encaja mejor, no recuerdo haber pagado la cuenta. Sé que lo hice porque luego encontré el recibo en mi bolso, arrugado como un insulto olvidado. Pero toda la segunda mitad de ese almuerzo fue un borrón. Su voz, sus palabras, su calma, mientras básicamente explicaba cómo yo nunca había sido la hija que podía mostrar al mundo sin tener que dar explicaciones. De camino a casa no lloré, no grité, ni siquiera se lo conté a una amiga. Caminé las 3 cuadras hasta mi condominio en silencio. Subí las escaleras en lugar del ascensor y abrí la puerta de un lugar que al menos tenía la decencia de reflejar quién yo era. Minimalista, silencioso, mío. Me senté en el borde de la cama, me quité los zapatos y me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. La luz era suave, las sombras familiares y aún así el silencio pesaba. Y entonces lo entendí. Ellos ya habían elegido. No solo hoy, no solo con esta boda, sino hace años. En cada foto de fiestas donde yo quedaba recortada. En cada cumpleaños apps se nos olvidó.
En cada llamada que empezaba con ¿puedes ayudar? Y terminaba con bueno, tú eres buena en esas cosas, yo había sido una billetera, un acompañante, una nota al pie útil. Y ahora que me había vuelto incómoda, querían borrarme. Muy bien, abrí mi laptop y creé una nueva hoja de cálculo. La llamé libro de cuentas familiar. Línea por línea, empecé a anotar cada dólar, cada favor, cada depósito que había hecho en los últimos 5 años. 3,800 ayuda de renta para Luna y Travis durante el despido. 5,000. Penalidad de retiro de papá revertida. 612. Depósito de la sesión de compromiso. 2,500. Depósito del salón no reembolsable pagado desde mi cuenta $180. Sitio web de Save Sedate. Dominio anual más diseño $900. AIRM para la fiesta nupcial. Cuando terminé, el sol ya se había ocultado tras el horizonte. Mi café cejía en la encimera, frío, olvidado. No me sentía mezquina, me sentía preparada. Cerré el archivo y miré el salvapantallas brillando tenuemente en la habitación. Y su surreal silencio, querían paz. Que la tengan sin mí. No dormí esa noche. No porque estuviera triste, ya no. Era otra cosa, algo más frío, como si un cable se hubiera cortado dentro de mí y por fin pudiera dejar de fingir que no había estado zumbando todos estos años. Apagué las luces, cerré la laptop y me quedé sentada en la oscuridad hasta la mañana. No una mañana de planes. Alrededor de las 8 a.m., mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Lo ignoré al principio, pero volvió a sonar. Sé que las cosas están tensas, pero ¿podrías enviarme $300 para las flores? Tengo problemas con mi tarjeta, mamá. Ahí estaba. Ningún ¿cómo estás? Ningún sé que ayer fue difícil. Solo una petición directa, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran dicho, sin dudar, que no era bienvenida en la boda de mi propia hermana. Miré el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Luego subí el brillo solo para hacer una captura. No respondí. No le debía una respuesta. Lo que me debía a mí misma, por fin, era honestidad. No les importaba. No de verdad. No lo que tomaban, ni cuántas veces, ni cómo me hacía sentir como un pensamiento secundario que debía sonreír y firmar el cheque. Dejé el teléfono y me preparé un café. Esta vez lo bebí caliente. A media mañana abrí el chat familiar por costumbre. No sé por qué. Tal vez una parte de mí todavía intentaba observar el desastre desde lejos. Pero cuando toqué el icono, la pantalla mostró un mensaje pequeño e impersonal. Ya no eres participante de esta conversación. Así de simple. No bloqueada, no silenciada, solo borrada. Toqué de nuevo, luego entré al perfil de Luna. Su publicación más reciente ya estaba recibiendo decenas de me gusta. Ajuste final listo. No puedo esperar para estar rodeada de amor. Caritas sonrientes, corazones. Sandra comentó, tan orgullosa de ti, mi niña. Glenn dejó un pulgar arriba. La hermana de Travis publicó una fila de vestidos rosas. Una de las damas de honor de Luna respondió, va a ser perfecto. Ahí estaba yo, eliminada. Ni siquiera la cortesía de un aviso, solo borrada, a nadie se le borra por accidente de un grupo. No cuando ha sido quien organizaba los archivos de los proveedores y compartía las hojas de cálculo. No cuando ha sido quien respondía a los correos del catering. Solo eliminas a alguien así cuando ya decidiste que su utilidad se terminó. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. El silencio a mi alrededor casi parecía respetuoso en su claridad. Esto no era un olvido, era intencional. Más tarde esa tarde fui al armario del pasillo y bajé una vieja caja de cartón que decía fiesta de graduación de Luna escrita con marcador. Dentro había recibos, invitaciones sin usar y un álbum de fotos que le había hecho como regalo. Nunca lo publicó, nunca me agradeció más allá de un rápido, se ve genial. Yo había organizado todo el evento, llamado a los proveedores, elegido la playlist, incluso limpiado después de que la mitad de los invitados se fuera. Pero las únicas fotos que ella compartió fueron de ella y sus amigas. Yo no aparecía en ninguna. Solo ves el brillo cuando no tienes que barrer el suelo. Me senté en el sofá con el álbum en el regazo, pasando páginas de globos, tarjetas escritas a mano y polaroids que ya no significaban nada. Luego me levanté, lo llevé todo al conducto de basura y lo dejé caer con un solo movimiento. Esa noche creé una carpeta nueva en mi laptop. Al principio no la llamé venganza ni pruebas. Solo algo simple, evidencia. Pero no se quedó simple por mucho tiempo. En esa carpeta empecé a reunir cada documento, cada dólar que había prestado o regalado, cada correo donde me decían que yo me encargara,
Cada mensaje donde me manipulaban para ayudar. Encontré 87 capturas solo en mi teléfono, 6 hojas de cálculo, 12 PDFs. Agregué los estados de PayPal y las facturas. Guardé los audios de WhatsApp, donde Luna bromeaba diciendo que yo pagaría cualquier cosa si sonaba urgente. Renombré la carpeta, suficiente no era rabia, no era tristeza, era algo más peligroso. Precisión. La parte de mí, que siempre había guardado silencio, ahora estaba despierta y ordenando archivos por fecha. A la mañana siguiente, no respondí los mensajes. No le di me gusta a la publicación de Luna. No envié el dinero de las flores. Empecé a hacer copias de seguridad en 2 nubes. Y un disco seguro. Si querían paz, la habrían tenido si no me hubieran convertido en su plan B. Y si pensaban que me iría sin hacer ruido, olvidaron algo. El silencio no es debilidad. Significa que estoy construyendo algo más fuerte. La mañana siguiente llegó sin sol. El cielo estaba bajo y gris, como si incluso el clima quisiera quedarse callado conmigo. Casi no había dormido otra vez, pero mi mente estaba afilada, inquietantemente clara. No había niebla ni dudas, solo enfoque. Me serví una taza de café negro y me senté en el pequeño escritorio de mi habitación, abriendo una hoja de cálculo en blanco como si entrara a un tribunal donde yo era testigo. Fiscal y juez al mismo tiempo, el título decía, deudas impagas, emocionales y financieras. Empecé despacio. Sitio web de la boda, $245. Airbnb para invitados de fuera, 783. Renta de emergencia de Luna, octubre, 3,800. Depósito de la cena de ensayo, 1,250. Suscripción a Canva Pro que usaron, 119. Decoraciones de la despedida de soltera que nunca reembolsaron. $392.SPA para Luna y las damas de honor. $680, página tras página. Sin lágrimas, sin frustración, solo datos. Hechos limpios y brutales. Cada vez que ayudé sin que me lo pidieran. Cada vez que me lo pidieron y no dudé. Y cada vez que después me descartaron, como si solo hubiera cumplido mi función. Cuando llegué a la línea 43, me sentía más tranquila que en semanas. No estaba colapsando, estaba documentando, y eso significaba algo. Esa tarde mi teléfono vibró. No reconocí el número, pero contesté. Nila, la voz de mamá. Tranquila, demasiado tranquila. Vamos a cenar esta noche. Solo la familia para hablar. Sin juicios dudé. Luna estará y tu padre. Significaría mucho. Quise reír. En cambio dije, ¿dónde y a qué hora? Las 6:30. En la casa, llegué con una camisa azul marino y jeans oscuros. Simple, intencional. No llevé nada, ni siquiera una libreta, solo mi presencia. Si iban a emboscarme, no les daría el gusto de pensar que yo venía armada. La mesa ya estaba puesta. Luna y Travis estaban sentados uno junto al otro como modelos de revista. Clarice y Jaum susurraban en una esquina. Mis padres se sentaban en los extremos como si esto fuera una mediación. Nadie sonreía. Gracias por venir, dijo Sandra señalando la silla vacía, la más lejos de Luna. Me senté, crucé las manos y esperé. Luna fue la primera en hablar. Solo quiero decir que todo esto se ha salido de control. La boda debería ser algo feliz y tú la has hecho incómoda. ¿Yo la hice incómoda? Pregunté en voz baja. Me miró como si no entendiera. Has sido pasivo-agresiva, no respondes mensajes, ya no ayudas. No contesté. Travis intervino. Mi familia no está acostumbrada al conflicto. Tu participación, tu actitud, no les resulta fácil. Lo miré fijamente. ¿Quieres decir honestidad? Clarice dio un paso al frente. Solo queremos que todo sea fluido. Lo estás complicando más de lo necesario. Nadie me defendió. Ni papá, ni Sandra, ni siquiera Jaum, que una vez me dijo que yo era el único que recordaba su cumpleaños. Pero cuando Luna empezó a llorar, la sala cambió. Mamá buscó pañuelos. Papá puso la mano en el hombro de Luna. Travis se inclinó para susurrarle algo. Clarice me miró como si hubiera roto algo sagrado. Nadie preguntó por qué lloraba Luna. Nadie preguntó qué había pasado conmigo. Miré el plato frente a mí. Intacto. Una ensalada que no pedí con una vinagreta que no me gustaba. Conté las aceitunas. 6. Cuando el teatro terminó, me levanté en silencio, sin discurso. Cuando me iba, papá me siguió al pasillo. No dijo mucho, nunca lo hacía, pero justo antes de que llegara a la puerta murmuró, siempre fuiste demasiado sensible. Me detuve. Luego lo miré. Tú siempre fuiste demasiado silencioso. No respondió. Conduje a casa en silencio. Las calles de Brentwood estaban vacías, bañadas por la luz amarilla de las farolas. Sin música.
sin podcasts, solo la verdad que siempre había sabido pero nunca me atreví a decir en voz alta. En casa abrí la laptop, entré a la carpeta suficiente. Creé un borrador de correo y lo titulé Contrato del salón a mi nombre. Adjunté el PDF. Guardé el correo. No lo envié. Todavía no, pero lo haría. Los 2 días siguientes pasaron sin ruido. Nadie me llamó. Ningún intento de arreglar las cosas. Como si mi silencio me hubiera vuelto invisible otra vez. Al tercer día encontré un sobre amarillo en mi buzón. Sin remitente. Solo mi nombre impreso y pegado al frente. Su peso se sentía deliberado. Dentro había capturas impresas, docenas. No correos, no recibos. Eran de un chat privado. Uno que yo no debía ver, Luna, haz que él pague también el pastel. Solo Hayes al sentir culpa por ser el único hermano. Funciona siempre. Clarice, ni siquiera está invitado. Problema resuelto. Jeon, ¿sigue haciendo el sitio web? Qué loco, Luna, es demasiado bueno. Es patético. Encima de todo, había una nota adhesiva con una letra que no reconocía. Te mereces ver esto. No tuve que adivinar quién era T. Solo una persona me había llamado, después de que me fui, antes de una reunión familiar, y me dijo, no mereces lo que te hacen. Tess, mi prima del lado de papá, siempre callada, siempre observando, miré las hojas, manos firmes, respiración medida. Mi nombre no aparecía ni una vez, no estaba etiquetada, no me mencionaban, yo solo era la cuenta bancaria con pulso. El recurso al que acudían hasta que dejara de ser útil. Leí la última captura. Era Clarice otra vez. Es dramático. Vamos, ni siquiera es familia. Y esa frase me dolió más de lo que esperaba. Caminé hasta mi escritorio, deslicé el sobre junto a la laptop y abrí una nueva carpeta llamada Contingencia. Luego le envié un mensaje a Travis. Recibí algo. Creo que deberías verlo. Respondió en minutos. Tú siempre retuerces las cosas. Hiciste sentir incómoda a mi mamá desde el principio. Sin pausa, sin curiosidad, ni siquiera un qué es. Solo culpa. Vestirte de negro para el brunch. Cuestionar el costo de las flores. Nunca sabes cuándo soltar las cosas. Siempre conviertes todo en drama otra vez. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando despacio. No esperaba una disculpa, pero ingenuamente pensé que la prueba sembraría una duda. En cambio, volvió al guión familiar. Tú eres el problema. Siempre lo has sido. No respondí. Tomé las llaves y conduje hasta el supermercado. No porque necesitara comida. Necesitaba aire, movimiento, distancia de las paredes que me habían escuchado gritar por dentro durante años. Me estacioné bajo una farola que parpadeaba y me quedé allí. El motor todavía zumbando en el silencio. Recordé una noche de hace 4 años cuando Luna me llamó llorando porque su renta estaba atrasada. Travis acababa de perder su trabajo y llevaban 3 meses de retraso. El casero había amenazado con desalojarlos. Envié $3,800 en 10 minutos. Sin preguntas. En ese momento lo llamé amor. Ahora entendía que era utilidad. Yo no era familia. Yo era una solución, ese era el patrón. Yo pagaba. Yo absorbía las críticas. Yo me quedaba callada. Yo hacía que todo fuera más fácil para todos menos para mí. Eso se había acabado. De vuelta en casa, imprimí las capturas. 3 copias por si acaso. Una en una carpeta ignífuga, otra en mi bóveda digital y una más en un sobremanila bajo el colchón. Luego abrí mi correo Rowena. Había trabajado conmigo en cumplimiento de proyectos. Afilada, escéptica y lo bastante paranoica para ser efectiva. Ahora tenía una pequeña agencia de forense digital. Su lema, la verdad deja metadatos. Escribí una sola línea, ¿sigues interesada en verificar evidencia digital? La envié. Sin archivos, solo la pregunta no tardó en responder. Siempre. ¿Qué vamos a quemar? El mensaje de Rowena quedó abierto en mi pantalla casi 1 hora. No contesté de inmediato, no porque dudara, sino porque estaba organizando el siguiente movimiento, como si me preparara para un juicio. Esa noche revisé mi viejo historial de PayPal. Empezó como una tarea simple, clasificar transacciones ligadas a la boda, hasta que lo vi. 10,000 para matrícula de Luna urgente, enviado a la cuenta de mi mamá hace casi 3 años. En aquel entonces me había llamado llorando. Dijo que iban atrasados y que Luna tendría que dejar la universidad. Envié el dinero sin dudar, sin contratos. La familia es la familia, ¿no? Excepto que algo no cuadraba. Busqué la fecha, 4 de agosto. Luego la crucé con registros públicos de empresas. Rowena me había enseñado cómo hacerlo. En unos cuantos clics apareció. Nimbus LLC.
Registrado el 9 de agosto. Miembros: Clarice V. Luna S. Grounded, presentada por un agente virtual en Franklin, Tennessee. No había mención de mí, ni una sola pista de que el capital inicial de su startup había salido de mis ahorros. El dinero no era para matrícula, era una tapadera. Me mintieron y construyeron una empresa sobre esa mentira. Me recosté en la silla y susurré: no solo me usan, están lavando mi lealtad. Alrededor de las 10 a.m. del día siguiente, sonó mi teléfono. Número desconocido, pero tuve una corazonada. Hola. Una pausa. Luego una voz suave, sureña, ensayada. Nila, habla Darlene, la mamá de Travis. Me quedé en silencio. Solo quería llamar porque sé que las cosas están tensas y creo que todos queremos lo mejor para Luna. Seguí sin decir nada. Mira, sé que te sientes excluida y eso es una pena, pero Luna está en un momento frágil. Cualquier estrés podría arruinar su gran día, así que tal vez podrías abstenerte de hacer algo disruptivo. Ahí estaba. Solté una risa seca, casi divertida. ¿Disruptivo? ¿Cómo ser borrada de la familia o que me pidan dinero después de decirme que no vaya? Ella dudó. No estamos tratando de excluirte. Solo estamos curando una experiencia segura para la familia. Curando. Como si yo fuera una toxina que había que filtrar. Entonces quizá debieron excluir también mi dinero. Al otro lado, se escuchó una respiración larga, luego su voz baja y fría. Solo no hagas nada de lo que te arrepientas. Colgó. Me quedé en la cocina con el teléfono en la mano. Su llamada ya no me sorprendía. Confirmaba lo que sabía. No era un malentendido. Era una estrategia. Tomé un post-it y escribí una frase: nadie que se beneficie de mí tiene derecho a borrarme. La pegué sobre la laptop justo debajo de la pestaña suficiente. Abrí un nuevo correo para Rowena. Asunto: propiedad verificada. Cuerpo: necesito tu ojo forense sobre Nimbasech. Quiero saber quién es legalmente responsable. Mientras esperaba su respuesta, revisé la presencia online de la empresa. Su voz de marca, su press kit, las biografías de inversionistas. Clarice figuraba como cofundadora, Luna como crecimiento estratégico, Jeon como jefe de alcance. Habían tomado mi salvavidas financiero y construido una fortaleza digital fingiendo que lo habían hecho solos. Reuní todo. Capturas, documentos de registro, números de identificación fiscal. Los imprimí. Luego añadí una copia limpia de mi recibo de PayPal, resaltando el ID de la transacción y la fecha. Lo metí todo en un sobre manila y lo sellé con cinta. En la parte de atrás escribí con marcador: Clarice V. Abrir con cuidado. Caminé 3 cuadras hasta el buzón más cercano. El aire otoñal era seco y cortante contra mi piel. Deslicé el sobre por la ranura y escuché el golpe suave al caer dentro. Tenían una oportunidad de reconocer la verdad en silencio. Eligieron no hacerlo. De regreso en mi apartamento, cerré la puerta y dejé que la cerradura encajara. Por un segundo no me moví. Me quedé apoyada en la madera como si pudiera sostenerme mejor que mi propia columna. Afuera, el viento gritaba como si tuviera algo urgente que confesar. Alguna verdad de tormenta que nunca lograba atravesar el vidrio y el concreto. Pero dentro, el silencio era limpio. No era paz, era precisión. Y eso bastaba. No me quité el abrigo. No encendí las luces, ni puse música, ni puse agua a hervir como solía hacer cuando intentaba calmar un sistema nervioso demasiado tenso. No quería consuelo, quería claridad, quería control. Fui directa al escritorio, encendí la laptop y abrí el panel de la boda. La barra de carga avanzó lentamente. Luego llegó al final. La lista apareció primero: la floristería. Habían enviado tableros de inspiración, PDFs de propuestas y 6 opciones de sustitutos de peonías porque Clarice decía que las peonías reales eran fiscalmente irresponsables. Yo había pasado 3 fines de semana afinando la paleta de colores. Malva, rosa empolvado, salvia, todo para una boda que ya no reconocía, mucho menos me pertenecía. Pasé el cursor sobre el contrato del proveedor y presioné cancelar servicio. Una confirmación después, los arcos, los centros de mesa, la magia falsa de Pinterest, todo desapareció. Luego el fotógrafo. Elección de Luna. Uno de esos que solo disparan con luz natural y hablan de capturar emociones crudas. Cancelado. Después el lugar. Ese maldito granero que Clarice llamaba Rustic Chic y Luna decía que explotaría en los reels. Yo lo había reservado a mi nombre, pagado el depósito desde mi cuenta, añadido el seguro porque ellos no tenían tiempo para lo aburrido. Deslicé hasta la opción de cancelación y la presioné. Un mensaje apareció: ¿estás seguro de que desea continuar? Sonreí apenas.
la sonrisa que la gente pone en los tribunales y en los actos finales. Nunca estuve tan segura, elegí la opción de reembolso del seguro. Técnicamente recuperarían el 90% de su boda de ensueño, pero los sueños no son tan mágicos cuando alguien más tiene el recibo. Cuando la base de tu cuento de hadas es una factura impaga en la bandeja de entrada de otra persona. No había terminado. Entré a Canva. Luego borré toda la señalética de la boda. Desaparecieron los carteles pastel de bienvenida con elegantes fuentes tipo Sara. Desapareció el plano de mesas, que me había tomado un fin de semana entero construir, después de que Clarice insistiera en que quería un flujo de UX limpio. Desapareció el sitio web de RSVP personalizado que se integraba con la transmisión en vivo y las predicciones de la audiencia. Lo borré todo, después cambié el nombre de la carpeta compartida de planificación de la boda a Pide ayuda Clarice. Cerré sesión de eso pudo haber sido suficiente. Ahí es donde una persona normal habría parado. Lo habría considerado una victoria moral y se habría ido a dormir. Pero yo no soy una persona normal. Abrí una segunda ventana del navegador, ingresé al sistema interno de nómina de Nimbasech. Clarice debió olvidar revocar mis credenciales de administradora. Siempre le gustó ser la cara, la marca, la voz. Pero detrás de todo eso había sido yo quien había construido la estructura. Yo quien configuró los permisos, los filtros y los protocolos. Un descuido suyo. Una puerta abierta. Su error me desplacé hasta la cola de pagos pendientes. El lote del viernes. Luna, Travis, Clarice, Jeum. Hice clic en pausar desembolso, apareció un aviso, ¿está realizando una suspensión temporal por auditoría interna? Seleccioné sí, en la línea de memorando, escribí, fondos en revisión iniciada por NS, presioné Enter. En el segundo en que mi dedo soltó la tecla, mi teléfono se encendió como una colmena explotando. 5 llamadas perdidas de Sandra. Un mensaje de Luna. ¿Qué estás haciendo? Esto es un desastre. Clarice. Esto es robo. Te vas a arrepentir. Jeum. ¿Hablas en serio? Esto es ilegal, puse el teléfono boca abajo. Luego preparé té. Manzanilla. 4 minutos de infusión. Miel. Sostuve la taza entre las manos. Me senté a la mesa de la cocina y escuché el silencio entre los segundos. No estaba en pánico. No estaba ansiosa. No había presión en el pecho, ni vergüenza en la garganta, ni culpa reptando por mi columna, diciendo que me había pasado de la raya. Porque por primera vez sabía que no lo había hecho. No exageré. Acté. Punto. Cuando la tetera se enfrió, volví a abrir la laptop, pero esta vez no para borrar, sino para documentar. Le escribí un correo a Row y nada asunto. Si ellos toman represalias cuerpo, salimos a lo público. Avísame cuando los archivos estén verificados. Enviar. Luego otro borrador. Este para Clarice. Sin dramatismo. Sin disculpas. Sin introducción. Esto no es sabotaje. Esto es equilibrio. Enviar. Sobre la pantalla, un post-it amarillo se movía ligeramente con la corriente del aire. Lo había escrito meses atrás, cuando todo empezaba a romperse. Nadie que se beneficie de mí tiene derecho a borrarme. Y ahora lo sentía más cierto que nunca. Había pasado años construyendo fachadas para gente que no soportaba su propio reflejo. Les había sostenido espejos para que posaran frente a ellos, mientras yo desaparecía detrás del marco. Ya no, los archivos estaban cargados. El rastro de papel estaba limpio. La congelación de fondos era legal. La palanca era real y yo había terminado de ser la arquitecta del imperio de humo y espejos de alguien más. Que llamen abogados, que griten, que amenacen, que muevan ficha. Cuando la tetera hizo clic y el té se enfrió a mi lado. El correo de heroína iluminó mi bandeja como una mecha. Asunto, Clarice B. Coincidencia de metadatos confirmada. No había largas explicaciones, solo hechos. Perfil falso de LinkedIn, IP doméstica de Clarice, más ID del dispositivo. MacBook Pro con serie terminada en 29 GF. Marca de tiempo coincide con el día de cancelación de proveedores. Adjuntó capturas de un perfil llamado Wedding Watch DN. Una cuenta vacía. Sin foto real, un solo post y una cadena de comentarios. Bajo anuncios de proveedores populares aparecían frases como: consejo, no confíes en clientes inestables que fingen generosidad. El chantaje emocional no es una sociedad. Cuidado con consultores que dicen apoyar hasta que lo destruyen todo. No usaban mi nombre, no hacía falta. El estilo de Clarice siempre era quirúrgico. Cortar con bisturí, no con machete. Limpio. Silencioso. Preciso. Abrí el perfil, volví a leerlo y vi el patrón. Querían pintarme como peligrosa. Para el dinero. Para las emociones.
para las reputaciones, y por primera vez, desde que todo esto empezó, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Copié los metadatos que Rowena envió y los pegué en un documento nuevo titulado Difamación Digital Clarice 5. Luego abrí Instagram. La publicación me golpeó antes de que pudiera tocarla. Luna bajo luces de hadas, en la foto final de prueba de vestido. El texto decía: algunas personas en tu familia no soportan cuando no se trata de ellas. Eso no es amor, es control. Etiqueto a Travis, Clarice, Sandra y Glenn. No a mí. Yo no merecía ser etiquetada, solo señalada. Los comentarios llovían. Orgullosa de ti por poner límites. Suelta a los tóxicos. La sangre no es más espesa que la paz. No lloré, no temblé, ni siquiera tomé captura. Yo ya sabía cómo guardar lo que importaba. Abrí una carpeta privada y subí las capturas de LinkedIn, los documentos de Clarice, el recibo de PayPal y ahora esa publicación. Escribí la línea de tiempo. Perfil falso creado 11 de mayo. Congelación de pagos 13 de mayo. Publicación de Luna 14 de mayo. Ellos se movían rápido. Yo tendría que moverme con más precisión. Cerré Instagram. No iba a responder en comentarios. Eso era lo que querían. Una grieta. Una reacción. Abrí mi cuaderno y escribí una sola frase: ellos usan el silencio y la percepción como armas. Yo responderé con pruebas. Luego abrí mi unidad cifrada. Dentro, todos los documentos que Rowena había validado. Contratos revisados por abogados. Gastos nunca reconocidos. Metadatos de la cuenta falsa. Difamación pública. Creé un archivo zip con contraseña y lo subí a un enlace seguro. Luego envié 3 correos a mi abogado. Asunto: patrón de difamación dirigida a cuerpo, archivos adjuntos. Necesitaremos cartas pre-litigios y escala a un periodista local que cubría startups familiares. Asunto: Nimba Sech detrás de la fachada cuerpo, ¿sigues haciendo historias sobre fundadores que construyen con dinero ajeno? A mi contadora, Jenna. Asunto: solicitud de auditoría forense cuerpo, por favor rastrea vínculos de gastos entre Nimba Sech y favores familiares, cada uno llevaba el enlace. Cuando envié el último, mi teléfono vibró. Número bloqueado. Lo dejé sonar, luego lo rechacé. Un segundo después: espero que estés orgullosa de lo que empezaste. Sonreí y apagué el teléfono. Habían construido su historia sobre explotación silenciosa, asumiendo que yo nunca reuniría las palabras para contradecirla. Pero ahora la mía estaba escrita, respaldada por archivos y en manos de gente con imprentas, citaciones y hojas de cálculo que intenten girar la narrativa. Yo ya la envié a quienes pueden imprimirla. El viñedo era el tipo de lugar que la gente publicaba. Cada rincón estaba diseñado para parecer espontáneo, aunque había tomado horas, y 3 tableros de Pinterest. Luces colgantes cruzaban una pérgola al aire libre como constelaciones colocadas a mano. Manteles blancos ondeaban suavemente, anclados por centros de mesa que gritaban: no lo intentamos demasiado. Aunque todos sabían que sí, era perfecto del modo en que solo el dinero y la inseguridad pueden serlo. Una perfección curada, una sesión de fotos viviente, y me hacía picar la piel. Me estacioné lo suficientemente lejos para que nadie me viera llegar. Solo un seto entre el evento y yo. Una respiración. 2. Deslicé el USB en el bolsillo interno del abrigo junto al folder de documentos. Metal frío, tela caliente. Me centró, caminé por el sendero de grava. El crujido bajo mis botas no combinaba con la música elegante que salía de la carpa. No pertenecía. Como yo, de algunas cabezas se giraron. El maitre me vio y aceleró el paso, seguramente para preguntarme por mi reserva. Pasé junto a él sin detenerme. Ese era el punto. Nadie me esperaba. Y por una vez, eso jugaba a mi favor. Dentro, la cena de ensayo era una elegancia agresiva. Jazz suave de un cuarteto en vivo. Velas reflejadas en copas de cristal. Risas medidas. Conversaciones que nunca profundizaban demasiado. Todo tan pulido que parecía una parodia. En la mesa principal estaba Luna, en satén color champán, rodeada de Sandra, Clarice y Travis. Parecían un anuncio de estilo de vida. Ya no sonreían. Sus ojos me siguieron al cruzar la sala. No asentí. No sonreí. No les di la salida de fingir que era solo un mal momento. Fui directo a la mesa central, saqué un pequeño altavoz negro del abrigo, lo puse sobre el mantel y presioné play. Disculpen, dije con calma, sin rabia, sin teatro, solo volumen. Esto solo tomará un minuto. La sala quedó en silencio. La voz de Clarice fue la primera en aparecer, clara y cargada de desprecio. Él pagará. Solo haz que se sienta culpable. Es estúpido cuando cree que está ayudando. Luego Travis con una mueca que parecía requerir el mínimo esfuerzo. Me da escalofríos.
Siempre está observando como si estuviera a punto de denunciarte. Y finalmente, la voz de Luna, baja y falsamente tranquilizadora. Ella no estará en la boda. Confía en mí, yo me encargo. Una ola de suspiros recorrió la carpa. Los platos se detuvieron a medio bocado. Los tenedores se congelaron. La servilleta de Sandra cayó floja en su mano. Glenn parecía haber sido disparado y no sabía de dónde venía la bala. Y el cuarteto de cuerdas, benditos ellos, dejó de tocar a mitad de nota. Los arcos quedaron suspendidos en el aire. Yo me quedé quieta, dejando que el silencio posterior resonara más que el propio audio. Clarice fue la primera en recuperar la voz. Eso está fuera de contexto. Me giré para enfrentarla. El contexto es este. Construiste un negocio con mi inversión, mi estrategia y mi tiempo. Creciste tu estatus gracias a mi silencio y luego intentaste borrarme de la empresa, de esta boda, de mi propia familia. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Saqué la carpeta de mi abrigo y la llevé hasta Zach, el padrino de Travis. Más importante aún, la única persona en todo este circo que no estaba atada a nadie por sangre, matrimonio o dinero, terreno neutral. Esto es para ti. Dentro de la carpeta había recibos que totalizaban $11,438 transferidos desde mis cuentas a Sandra y Clarice, categorizados como gastos de consultoría y reembolsos de marketing. Registros de transferencias de los últimos 18 meses. Una captura de pantalla de Clarice falsificando mi firma digital en un acuerdo comercial. Y un resumen notariado del bufete de heroína. Verificando toda la cadena de evidencia digital, con sellos de tiempo, IP rastreada, metadatos asegurados por mí, una voz clara habló. Kristen, ergida, con su placa corporativa apenas visible. Ella era la verdadera autoridad en la sala. Su calma era más fuerte que cualquier grito. Los archivos han sido autenticados. Metadatos verificados. Esto no fue editado. Clarice palideció. Los labios de Luna se separaron y luego se presionaron juntos. Travis se levantó, pero no dijo nada, solo parecía atrapado en una conversación de la que su encanto no podía sacarlo. Zach miró la carpeta, luego levantó la vista. Cancelo la boda, dijo, bajo pero claro. Y entonces la sala implosionó.